lleva determinado sonido, la letra A, la letra B, la letra X, la letra... porque una cosa es el sonido y otra cosa es cómo se escribe, eso que digo, a poder analizar determinada textualidad con distintos niveles de complejidad. Sí, ¿quién quería decir algo? Ahí Monla ya se hizo cargo, como si de alguna manera, y bueno, ya está grabando la clase. Hay un chico Mola, no sé si acá o en la otra comisión. Y ahora, bueno, Yo estoy mi viejo acá acaba de tocar para que ya... Escúcheme, Mola, ¿usted no me ve como reniego yo? Sí, sí, no, ¿Puede igual ser ya que me se explicó levante más su o papá, que menos. a lo mejor se acostó a dormir la siesta? Y bueno, es que trabaja más tarde, pero ya igual ya me explicó, así que ya voy a Ah, tratar de solucionarle yo los problemas. Dios mío. Usted me está viendo que estoy renegando y me hace que le mande el mensaje. Pobre Ricardo. Déjelo que duerme la siesta un ratito, después lo vuelve loco toda la tarde. Déjelo. Así que hágase cargo usted cualquier cosa. Bueno, ¿se entiende entonces cómo? Y justamente por eso aludo o hago alusión justamente a lo procesual que tiene que ver con la comprensión lectora. Yo paso de este conocimiento, que hoy nosotros lo vemos, oh, qué pavada, escribir la letra A, hoy dice eso, pero cuando teníamos 5 años y medio, 6 años y medio, que es más o menos por ahí que aprendemos las primeras escrituras, nos resultaba sumamente complejo, ¿se entiende? Entonces, cada vez que vamos adquiriendo, se va complejizando más la comprensión que yo tengo, la comprensión de lo que me rodea, la comprensión de aquellos textos en distintos formatos, porque basta del mito de que solamente la lectura está en los libros con formato físico. No, tenemos un montón, no tengo acá, pero ustedes sí tienen, tenemos un montón de lecturas posibles. La del celular también son situaciones de lectura que ustedes llevan adelante y que les requieren determinado tipo de estrategias y de habilidades. ¿Estamos? Bien. Entonces, siempre va a ser requerido al conocimiento que yo pueda tener, porque aquí en la comprensión lectora, además de las estrategias y las habilidades, es fundamental el conocimiento que yo tenga sobre esto que estoy leyendo. Ahora vamos a profundizar un poco, ¿no? Siempre entonces, cuando hablamos de comprensión lectora, siempre vamos a hablar de determinadas estrategias que nosotros llevamos adelante para justamente poder responder a una determinada situación, a un determinado problema, a una determinada cuestión que se me puede estar presentando. ¿Vamos? Entonces, para que alcanzar entonces la comprensión a nivel general y la comprensión lectora a nivel particular, nosotros vamos a tener determinados factores o determinados elementos que me van a hacer posible alcanzar o no la comprensión, en este caso, ¿no? Uno tiene que ver con las características del texto. ¿Qué significa esto? Hay hay varias cuestiones para tomar en cuenta acá cuando uno dice las características del texto. Hay determinados formatos que muchas veces se presentan como mucho más complejos para ser leído, cuanto más académico, cuanto más científico es el texto, más conocimiento previo me requiere a mí para llegar a un estado de comprensión, porque se supone que estamos frente a un texto que tiene una particularidad, tiene un alto nivel de conocimiento científico, para el cual yo tengo que estar preparado, porque si no, no voy a comprender qué es lo que me están diciendo. Es una de las cuestiones. La otra cuestión que también se vincula con la característica del texto tiene que ver con la modalidad de la persona que escribe. Hay personas que son más simples para escribir que otras. Hay otras que comunican una idea y son como más engorrosos, más volteros, o va primero como por la periferia, va explicando, 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 hasta que llega al nudo central y después va y vuelve. Tiene mucho que ver con esto. Hay distintos formatos también, que son... algunos más amenos que otros. Como les digo, una comunicación, un escrito científico, tecnológico, académico, va a revestir un nivel de complejidad que no lo va a tener, por supuesto, un artículo para contarnos la nueva vida de Sol Pérez en MasterChef 2,
porque imagínense que esa es una información que podemos leerla o no leerla, no nos va a cambiar la vida. Es una comunicación, si se quiere, un poco más cotidiana, que correspondería a lo que nosotros denominamos la farándula y todas esas cosas, pero que no tienen ninguna importancia. Entonces, cuando hablamos de características del texto, estamos haciendo alusión a muchas cuestiones que forman parte de lo mismo. La estructura interna, la forma personal de escribir, el formato que tiene el texto. Entonces, hay distintos tipos de textos, y por lo tanto va a haber distintas complejidades cuando uno aborda el texto. Eso es uno, entonces, la característica del texto. Lo otro tiene que ver con cuánto sé yo previamente de esto. Estoy segura que todos los aquí presentes agarramos una publicación científica sobre los nuevos descubrimientos sobre el COVID-19 y estoy segura que casi ninguno de nosotros, yo seguro que no lo voy a entender. Vamos a tener una altísima dificultad para comprender lo que está contenido en ese texto, porque hace falta saber un montón de cosas previas para poder comprender lo que está incluido adentro de ese texto. Entonces, Como lo que decía de las palabritas que no conocemos. Ajá, sumado a lo que decíamos el otro día de el vocabulario que utilizamos, exactamente. Entonces, cuanto menos sé sobre esto, cuanto menos conocimiento previo tengo sobre esto, más dificultad voy a tener para entenderlo. Porque en una comunicación científica siempre están incluidas un montón de ideas y están sobreentendidas tantísimas otras, como cuestiones de epidemiología, como cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con, ¿cómo que se llama esta especialidad? Infectología y demás, que no la sé, yo por lo menos voy a hablar por mí, estoy segura que ustedes no tienen ese conocimiento. Entonces, voy a tener una gran dificultad para poder comprender lo que está escrito en ese texto. Mucha dificultad voy a tener. ¿Está? Bien. ¿Cuáles son los objetivos y las expectativas que yo tengo para leer esto que estoy leyendo? Lo que sea, no importa que sean 2 hojas, 500, física o historia de Grecia, no interesa eso. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la expectativa que yo tengo para leer este tipo de texto? Volviendo con el ejemplo que hablábamos recién, si estoy esperando que el dentista me atienda y estoy leyendo La nueva vida de Sol Pérez en MasterChef 2, si lo leo o no lo leo, ¿qué me importa? Sol Pérez, además que supongo que la platea masculina va a mirar otras cosas de Sol Pérez, que yo no las voy a mirar, pero que la platea masculina, por lo menos la que está aquí presente, sí las va a mirar. Entonces, la verdad que nos interesa tan poco lo que le pase a Sol Pérez, nos estarían interesando otras cosas que le pasan a Sol Pérez, ¿entiendes? Bueno. Entonces, ese es un objetivo. El objetivo es matar el tiempo mientras el dentista, que llegó media hora tarde y se le colaron 2 pacientes, ya lleva 1 hora y media de retraso. ¿Se entiende? Entonces, el objetivo es matar el tiempo. No es lo mismo, estoy leyendo esto, pero podría estar leyendo otra cosa. ¿Se entiende? Bien. Y el objetivo siempre va ligado a la expectativa que yo tengo. La expectativa, ¿cuál va a ser? Y entretenerme un poquito mientras estoy acá, esperando que el médico, para variar, se demoró. Tiene que ver con eso. Ahora, si yo tengo un examen pasado mañana y todavía me faltan leer 125 hojas, cambia un poquito la cosa, ¿no? Porque se me va a requerir un nivel de atención mucho más grande, un esfuerzo además, para poder también sortear todos estos obstáculos, todas estas dificultades, además comprender bien y saber resolver esto que se me está presentando. Entonces ven cómo, dependiendo del objetivo que tenga, va a ser también el esfuerzo que me va a requerir a mí la lectura de un determinado texto. Tiene que ver con eso. El formato del texto, el soporte del texto es indiferente. Yo lo puedo estar leyendo desde una computadora, desde el libro físico, impreso en papel, o puedo estar desde un celular. Es exactamente lo mismo, porque el esfuerzo para comprenderlo va a ser el mismo. Va a ser exactamente el mismo. Y las otras cuestiones que se ponen en juego también tienen que ver con los procesos cognitivos y metacognitivos que están presentes en el acto mismo de en el que yo estoy
haciendo este esfuerzo para poder entender qué es lo que me están pidiendo, que es más o menos un poco lo que ustedes van a trabajar la semana que viene, cuando en la última clase tengamos ya el trabajito práctico que vamos a hacer nosotros para poder cerrar este ciclo. Va un poco por ahí. En los procesos cognitivos y metacognitivos tengo que tomar en cuenta la conciencia, tengo que tomar en cuenta la atención. La atención, por supuesto que siempre está vinculada directamente con lo que veíamos recién, con los objetivos y las expectativas que yo tengo, y el grado de gusto e interés que tenga respecto de esto que estoy haciendo. Si no me interesa, no me gusta, me aburre y todo lo demás, imagínense que menos todavía voy a prestar atención. Me va a costar muchísimo más, muchísimo me va a costar, porque justamente como no me gusta, no me interesa, no es algo que me aburre y todo lo demás, entonces, bueno, voy a estar, que esto ya lo hablamos el otro día, voy a cometer más errores porque estoy prestando menos atención, ese es el problema. Y entonces me voy a equivocar más veces seguidas porque presto menos atención. Porque no me gusta, no me interesa, no me gusta el profe, no me gusta la materia, no interesa eso. La cuestión es que no estoy interesada. Entonces, esto va a influir directamente en estos procesos cognitivos y metacognitivos que les estoy mencionando. Conciencia, planificación, es decir, cómo yo voy, esto, el grado de atención que yo voy a prestar, y por lo tanto, conciencia, planificación, atención, control. ¿Control qué es? El control es cómo voy yo avanzando y cómo me siento yo a medida que voy avanzando en la tarea que voy haciendo. Entonces, esto es bastante frecuente cuando uno, por ejemplo, está intentando aprender alguna cosa y se siente medio perdido. No sé, empieza uno, hice un montón llené un montón de hojas, puse un montón de cosas, pero la verdad que no entiendo bien, no sé a dónde quiere llegar con esto. Cuando uno empieza a argumentar así, no sé a dónde quiere llegar con esto, no sé tampoco si resolví bien o no resolví bien. Bueno, todas esas expresiones son indicadores justamente de que no hay control sobre lo que estoy haciendo. Si no sé de dónde vine, no sé de dónde voy, no sé si voy bien encaminada, y contesto medio a ciegas, es porque está fallando entonces alguna otra cosa que habría que ver particularmente, obviamente, y que está afectando justamente el control que uno tiene efectivamente sobre la tarea que uno está haciendo. Cuando uno se siente demasiado perdido y estudia, y sin embargo se sigue sintiendo perdido igual, eso significa que no hay control sobre la tarea que nosotros estamos haciendo. Entonces ahí corremos un poco de riesgo porque, bueno, imagínense que en ese río revuelto, en esa nebulosa en la que nos encontramos, podemos equivocarnos nuevamente. Son procesos que seguramente muchos de ustedes hayan pasado en algún momento, les haya pasado, esta confusión de no saber si va bien, si voy mal, falta mucho, qué plomo, uno está así, porque no hay un control sobre la tarea que estamos haciendo. La comprensión lectora va a tener tres fases. Tres fases, que es la lectura exploratoria, la lectura analítica y la representación de la información. Cada una de las fases tiene su importancia. Y son justamente momentos de la tarea en la que yo puedo justamente ejercer algún tipo de control sobre lo que estoy haciendo. Al principio uno después termina mecanizando muchas de las cuestiones, pero al principio es importante, si se pudiera, si los tiempos nos dan y todo lo demás, sería interesante por ahí llevar adelante o poder tener ordenadamente, cumplir con estas tres fases: la lectura exploratoria, la lectura analítica y la representación de la información. Pero bueno, no siempre estamos con tiempo. Cuando uno es estudiante, la verdad que muchas veces no hay mucho tiempo, sobre todo en los exámenes finales, que a veces tenemos como los exámenes muy encima y todo lo demás, entonces a veces es complicado, es complejo. Pero lo ideal sería que pudieran llevar entonces estas tres fases, justamente, tenerlas, poder aplicarlas más o menos.
La lectura exploratoria, que es la primera fase de la comprensión lectora, tiene que ver, como su nombre lo indica, lectura exploratoria, con qué vamos a explorar. Entonces, se trata de una lectura que es rápida, en la que nosotros, en general, lo que hacemos es, sobre todo, lo que hacemos es observar. Entonces, ¿qué es lo que observo? Supónganse, en presencialidad ahora no, supónganse que el profesor dejó algún apunte, entonces cuando voy a la fotocopiadora pido que me hagan la copia correspondiente, entonces ¿qué hago yo? La fase de lectura exploratoria es la siguiente. Yo me fijo que yo sé que parecen consejos pavos, pero no son consejos pavos lo que estoy dando, porque me ha pasado, no a lo UTN, pero me ha pasado que el día del parcial, por ejemplo, el día del parcial, no, una semana antes, profe, la letra del apunte era muy chiquita y entonces no la pude leer. No, para eso está la fase de la lectura exploratoria. Entonces, yo sé que esta fase exploratoria dice, oh, qué pavada. No, no es ninguna pavada, porque en el momento que me siento a estudiar, ahí deja de ser una pavada. Entonces, cuando me dan la fotocopia de lo que sea, ya sea un libro, ya sea, no interesa, entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo acá un apunte que no es mío, es de mi hijo. Entonces, ¿qué hago? Me fijo, lo miro, miren qué hermosura química. Entonces miro, miro, ¿saben qué miro? Aunque parezca tonto, no es nada tonto. ¿Saben qué miro? La secuencia numérica de las hojas. Que por ejemplo diga página 259, que del otro lado esté la 260, que del otro lado esté la 262, que del otro lado esté la 263. ¿Se entiende? Porque es suficiente que me falte una hojita y ya me falta información. Entonces tengo que fijar, porque a veces, a veces es un error del profe, que dejó el original que dejó para fotocopiar está mal dejado. Hay veces que el que fotocopia tiene tantas fotocopias para hacer que se le pasa una hoja y ni se dio cuenta, y entonces nos entrega las cosas tal cual salieron así. Ah, bueno, listo, ya. El problema es cuando yo me siento a estudiar, que no la tengo la hoja que necesito. Entonces tengo que fijarme que estén todas las hojas. Tengo que fijarme que el tamaño de la letra sea legible, porque si tengo un problema particularmente, porque hay veces es un problema del A o el alumno, y otras veces es un problema del texto propiamente dicho, entonces estoy en el momento justo para pedirle a la persona que está haciendo la fotocopia que me agrande un poquito las letras, porque no lo veo. Y si voy a estar adivinando, entonces no estudio. Para eso me dedico al arte de la adivinación y chao, voy a ganar plata seguro. ¿Se entiende? Entonces, estoy en el momento justo para pedir eso, me fijo justamente eso, me fijo cómo es la estructura general, todo eso es lectura exploratoria, chicos. ¿Cómo es la estructura general del texto? Porque hay distintos formatos. ¿Cómo es la estructura general? Los títulos, los subtítulos, me voy fijando, si hay gráficos, si no hay gráficos. Toda esa cuestión me voy fijando. La cantidad de hojas que tengo que estudiar, resumir, resolver, no interesa. Sí, todo eso me fijo. Que estén todas las hojas, que esté bien sacada la fotocopia. Todo eso es lectura exploratoria. Y aunque parezcan tontos los consejos, no son tontos porque por ahí recibí tal cual me lo dieron, me lo llevo, y el día que me siento a hacerlo, que a lo mejor es dentro de una semana, no es ahora, me doy cuenta con que, por ejemplo, tiene poca tinta la fotocopia. ¿Qué se le voy a ir a reclamar? Ya no le reclamo, le pido a un compañero, entonces pierdo tiempo. Bueno. O a veces vieron que está mal sacada la fotocopia y está cortada antes. Esto es bastante común, supónganse acá. Llega, ¿no es cierto?, así hasta, y entonces le falta esta parte de abajo, supónganse, o le falta la parte de arriba, y entonces por ahí es un título o un subtítulo, y no lo estoy viendo porque no está bien hecha la fotocopiadora. Entonces todo eso va dentro de lo que es la fase de la lectura exploratoria. Si a lo mejor estoy en la fotocopiadora CIF, que es la que está saliendo de la universidad, que siempre hay mucha gente ahí adentro, bueno, puedo salir del negocio, revisar, y como recién saqué la fotocopia, la persona que me atendió se va a acordar. Porque también, si saqué la fotocopia en una fotocopiadora que concurre mucha gente, yo voy una semana después para reclamarle y ni se acuerda la persona que me hizo la fotocopia. Entonces tengo que volver a pagar una cosa que ya la pagué y que estuvo mal hecha de entrada. Entonces
todos consejos que nos ahorran, fundamentalmente tiempo nos ahorran, pero además dinero. Me voy fijando todo eso, los títulos, y además voy viendo justamente a una lectura rápida, para eso es una lectura exploratoria, voy buscando los significados de las palabras, que desconozca su significado y todo lo demás. Todo eso forma parte de la lectura exploratoria, que es el primer momento, el primer encuentro que yo tengo con ese material. Va por ahí. Luego vamos con la... luego vamos con la lectura analítica, que como su nombre lo indica también, es una lectura que requiere de un cierto análisis. Es una lectura un poco más detenida, ¿no es cierto? Comprensión del texto. Ajá, en el que yo voy a determinar, para poder comprenderlo, voy a determinar, en la lectura analítica voy a determinar la jerarquía de las ideas. Y aquí es donde aparecen las famosas ideas principales e ideas secundarias. ¿Cómo me doy cuenta en un texto que es la idea principal? ¿El título? Yo estoy leyendo un texto, ¿cómo me doy cuenta cuál es la idea principal? El título me aporta información sobre El lo que primer va a tratar. párrafo. El primer Depende. párrafo también. Por la A letra en veces sí, negrita. a veces sí, a veces no, no siempre. Por lo Depende de la general, estructura del texto, un segundito. Depende de la estructura del texto que esté leyendo. el subtítulo, profe. A veces sí, a veces no. El formato manual es muy así. El formato manual se le llama a los libros de texto que utilizamos en las escuelas, no importa que sea manual o no, pero porque tienen esa estructura, que me va como guiando porque tengo un gran título, supónganse, Revolución de Mayo, y de ahí empiezan los subtítulos. Entonces me va guiando. ¿Cuál es mi tema? Revolución de Mayo, obvio. Pero no siempre es así. Hay El veces que sí, hay índice. veces que no. Si yo, por ejemplo, les digo, voy a buscar una cosa mientras estoy acá con ustedes, porque justamente tengo unos textos guardados de los ingresos de otros años. A ver, espérenme. No se me vayan, ni se duerman. Estamos acá, profe. Quédense. Por ejemplo, tengo el título de una nota que dice, espérense, que dice objetos y negocios que se resisten a morir, por ejemplo. ¿De qué habla? Con el título no sabría, o sea, no estaría seguro de lo que se está hablando, por más que... Tengo más o menos una idea, pero
O tengo un texto que a mí me encanta, que yo lo uso hace muchos años, pero no me acuerdo cómo se llama el Me título. acuerdo que los textos se dividían en tres: inicio, desarrollo y desenlace. ¿Puede ser? Ujú. Esa es una estructura básica. Claro. Puede ser que sea siempre el inicio el que nos da una idea y nos encamina para, y más que nada el No, sí, desarrollo. sí, esa es una estructura básica de... Uy, ahora me estoy dando cuenta que tengo un montón de textos para subirles, qué bueno. Digo, para la semana que viene. O a veces tienen un título y en realidad hablan de otra cosa también, como un texto que tengo que siempre les resulta muy, muy difícil. Es un texto cortito, debe tener 2 párrafos el texto, más de eso no. ¿No? Pero siempre se los doy para que le busquen la idea principal y siempre tienen problemas con ese texto porque les cuesta un montón. El texto se llama algo así como las llamadas falsas al servicio 911, una cosa así se llama. Pero no habla de eso el texto adentro. Habla de otra cosa, justamente. Y por la forma en que está redactado, hace muchos años lo trabajo, les cuesta un montón encontrar la idea principal. ¿Cómo encuentro la idea principal? Leyendo, tratando de entenderlo. ¿Cómo? Cuéntenos. Por el contexto, profe. A ver. ¿Cómo me doy cuenta que es la idea principal? Cuando yo estoy leyendo algo y le saco la frase que resume lo que yo creo que es la idea principal, la saco, y lo vuelvo a leer y no entiendo de qué me está hablando, esa es la idea principal. Justamente porque la idea principal alude, o hace alusión, justamente, a el núcleo central de aquello que yo estoy hablando. Sin esa información es imposible, sería imposible entender sobre qué estoy hablando. En los textos, según los ejemplos que ustedes fueron dando, en los textos que tienen formato tipo manual, como les decía recién, es más fácil encontrar la idea principal, porque en general en los libros de texto, los que son académicos y todo lo demás, tienen títulos y subtítulos, como ustedes bien fueron nombrando, y en general está definida la idea sobre lo que nosotros vamos a hablar. Después el resto es ampliación, ejemplificación, comparación, cuestiones que siempre están en relación a. Pero esa ejemplificación, ampliación, comparación, siempre va a ser del texto la o las ideas secundarias. Esa ejemplificación, comparación y ampliación siempre está en función a la idea principal que yo tengo. O sea que esto tiene sentido de estar si está esta idea principal. ¿Se entiende? ¿Se entiende a dónde va la idea? ¿Dónde la puedo encontrar yo la idea principal? La idea principal la puedo encontrar, que son los libros tipo manual. Al principio, es decir que yo pongo, por ejemplo, voy al manual de 4º grado de biología, busco la célula. La célula, primer párrafo va a decir que es la célula. Y después de ahí va a seguir hablando. ¿Estamos? Las va a clasificar a la célula vegetal, animal, en fin, todo eso. Pero en el primer párrafo yo voy a tener la definición de qué es la célula. Esa es una manera de ubicar la idea principal. Otra manera de ubicar la idea principal es en el centro. Hago una introducción, hablo, cuento la historia de, nombro determinados representantes, qué sé yo, doy la idea principal, el concepto, o el concepto como uno también lo conoce, y a continuación sigo escribiendo un montón de cosas que amplían, ejemplifican, comparan, clasifican,
me interesa, pero siempre en torno a esta idea principal. O sea que la puedo tener en el inicio del texto, en la mitad del texto, o también puedo tener la idea principal al final. Hay algunos autores que cuentan los antecedentes, citan determinadas fuentes, comparan, clasifican, cuentan una historia en relación a eso, le van sacando alguna otra cuestión a al tema que están contando, y los últimos 3 renglones de un texto de 30 hojas es el concepto de lo que yo estoy estudiando. ¿Estamos? Hay distintas maneras, no siempre la voy a encontrar en el mismo lugar, a la idea principal. Hay veces que la voy a encontrar rápidamente, otras veces que me va a costar un poco más encontrarla. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con esto que veíamos hace un rato. La particularidad, la forma personal que cada autor tiene para poder escribir un determinado texto. La forma en que escribe. El estilo personal. Eso, ¿qué va a ser? Hay tantos estilos como autores de libros hay en este mundo, ¿no? Han habido y sigue y habrá en este mundo. ¿Estamos? Y por último, todo esto que corresponde a la lectura analítica. Y por último vamos a tener la lectura analítica, ¿no es cierto? Y por último vamos a tener la representación de la información. ¿Qué significa esto? Si yo hice la fase de la lectura exploratoria, hice la fase de la lectura analítica, que pude determinar la idea principal y la o las ideas secundarias, y pude hacer una comprensión global. La comprensión, si yo entendí, tengo que poder hacer algo con eso que hice. Si yo entendí y digo, ay, sí, yo lo entendí, pero no te sabría decir cómo, es porque no entendí nada. Porque si yo entendí, algo tengo que poder hacer con eso. No puede ser que yo diga, tengo que poder hacer un cuadro, tengo que poder hacer un resumen, tengo que poder resolver un ejercicio, tengo que poder explicárselo a alguien, algo tengo que poder hacer con eso. Si no puedo hacer, hay más opciones, yo les di 4. Si no puedo hacer ninguna de estas 4 opciones, entonces porque no lo entendí, a lo que estamos. El famoso, sí, yo lo entendí, pero no sabría decirte cómo, es porque no lo entendí. Tengo que estar en condiciones de hacer algo, de representar justamente esta información, representarla de alguna manera. Entonces vamos a tener, para la representación de la información, nosotros vamos a tener, chicos, la representación de la información es como lo que hablábamos hace 2 o 3 clases, de las técnicas de estudio. Ustedes se pueden comprar un libro donde les explique inclusive las técnicas de estudio, pero la verdad es que la técnica o las técnicas de estudio sirven para cada uno de ustedes de una manera distinta. Hay gente que tiene más memoria auditiva que visual, por ejemplo, entonces por ahí no le sirve de nada hacerse un cuadro porque, ¿se entiende? Porque no lo va a recordar, se va a acordar más de algo que escuchó, entonces por ahí le conviene grabarse y escucharse mientras lo dice, porque tiene mucho mejor memoria auditiva. Hay gente que le sirven los cuadros, hay gente que no le sirven los cuadros. Esto, chicos, nosotros damos las técnicas como para que ustedes sepan que existan, pero eso no significa que las tienen que usar, porque ustedes las van a usar en función de lo que cada uno de ustedes, de las necesidades, de los gustos, de las inclinaciones, de las formas en que ustedes se pueden sentir identificados con el uso de determinada técnica, pero no significa que tengan que sí o sí usar todas estas. Entonces nosotros vamos a tener cuadro sinóptico, que hay de 2 formas, ahora lo vamos a ver. Nosotros podemos tener un mapa conceptual, nosotros podemos tener un resumen, nosotros podemos tener una síntesis, podemos tener, por ejemplo, el subrayado, que es otra de las técnicas, toma de apunte, mapa mental, ejercitación, lluvia de ideas, por ejemplo, repetición, organizadores de estudio, fichas, miren todo lo que les estoy nombrando. La verdad es que cada uno de ustedes va a usar el que más les convenga, el que les resulte más fácil, más rápido, más óptimo.
¿Mm? Porque cada uno de nosotros tiene una organización mental que es distinta y que nos va a ir llevando justamente hacia determinados lugares o nos va llevando por la comprensión hacia, y de determinada manera, hacia un determinado lugar y de determinada manera. Porque tiene que ver con el recorrido personal que cada uno de nosotros hacemos. Pero como verán, si es por técnicas o auxiliares para el estudio hay un montón. Lo que ustedes tienen que hacer justamente es esto. Es verificar en torno a esto, hay un montón que en el cuadernillo están todas explicadas. Pero lo que ustedes tienen que hacer justamente es esto, es tratar de encontrar la que mejor les sirva a ustedes, que sobre todo les permita ahorrar tiempo, les signifique inclusive menos gasto energético desde el punto de vista de cuánto tiempo de esto tengo que ocupar para lograr efectividad. Pero como les digo, tenemos un montón de técnicas. En el cuadro sinóptico, que es la representación, y en esto quiero ser clara, un cuadro es la anotación de palabras clave. Si yo en un cuadro sinóptico, que tenemos el cuadro sinóptico radial y el cuadro sinóptico lineal, ahora vamos a explicar cómo es cada uno, si yo pongo, supónganse, los temas por ahí incluidos dentro del formato manual, son más fáciles para que se use, por ejemplo, el cuadro sinóptico lineal. El lineal es el que tiene la forma así que va, que ustedes ponen, supónganse, la célula y abren una gran llave. Vegetal, animal, y dentro de vegetal, animal van poniendo con núcleo, sin núcleo, no sé bien, porque no me acuerdo, como el tema de la célula, pero ¿se entiende? Entonces ustedes van abriendo, se va desplegando hacia el costado, lo van abriendo y se va desplegando hacia el costado, y se van abriendo determinados títulos y subtítulos, que después son los que ustedes encuentran, según lo que algunos de ustedes dijeron, en los manuales. Entonces, yo en un cuadro sinóptico pongo palabras clave. ¿Qué significa esto? Que voy a poner dentro de vegetal, en la clasificación de las células, 3 palabras, y los aspectos más importantes. Si yo pongo 15 renglones de cada cosa, no es un cuadro, es un resumen con otra forma de eso. En un cuadro van palabras clave, nada más. Palabras que representen, que yo justamente, ¿cuál es la finalidad del cuadro? Que yo miro y de un vistazo me acuerdo que es lo que estoy viendo, precisamente, para eso sirve el cuadro. Si no, para eso saco las 50 hojas que tengo el resumen y me fijo, ¿se entiende? El cuadro, sea la forma que tenga, no interesa, me permite a mí ver, y entonces cuando voy viendo, me permite recordar. Muchas veces, para rendir exámenes finales, hay chicos o chicas que piden rendir con un cuadro. Perfecto, siempre y cuando tenga la forma del cuadro. Porque yo me voy guiando, como hago yo acá, yo también tengo cosas anotadas. Pero esto, que es una porquería como está hecho, fíjense, fíjense, pero ven que tiene palabritas, tiene puestas. No tiene todo lo que yo estoy diciendo, no está puesto acá. Son palabritas nada más las que están puestas. Yo hago así, me fijo para no perderme y sobre todo para no tenerlo hasta las 7 de la tarde sentados acá, y yo ya sé qué es lo que quiero decir, ¿se entiende? Sí, Un cuadro es justamente es guioncito. eso, yo pongo, disculpe, ya le doy la palabra, un cuadro es eso, yo pongo palabras clave, chicos, es como una ayuda a memoria, que normalmente le dicen. Entonces me permite a mí ver, cierto, tal, no me tengo que olvidar tal cosa, pum, y lo pongo ahí. Pero no puedo escribir, supónganse, no puedo hacer un cuadro y que esté escrito todo esto, por ejemplo. Esto no es un cuadro. ¿Eso se lo presentaron como cuadro, profe? No, esto es algo que este año no tuvimos tiempo de hacerlo porque es muy interesante, yo siempre se los leo para el... Pero si yo digo esto es un cuadro, esto no es un cuadro, chicos, esto tiene formato prosa, formato resumen. ¿Me entienden? No, esto es otra cosa, es una lectura de un pequeño cuentito que este año no lo hice, pero normalmente yo se los leo para cuando vemos
la clase de planificación. En un cuadro yo pongo aspectos claves, cuestiones, palabritas, cosas que... No tengo nada acá, a ver, espérense, porque no estoy en mi... No, me llevé todo. A ver, espérense. Más allá de la forma que tenga en un cuadro, yo puedo poner esto. A ver, espérenme. ¿Ven que está puesto en un cuadro? Algunas palabras pongo yo. Esto es sobre concepciones de salud y enfermedad. Pero pongo palabras clave, voy poniendo, ¿ven? Inclusive este cuadro tiene muchas palabras, deberían ir menos también. Pero yo voy poniendo algo que me guía a mí. Algunos chicos a veces quieren rendir con algún cuadro y no está mal. Pero justamente si yo voy a poner esas palabritas clave, me voy guiando de eso y en base a eso voy armando, construyendo justamente el discurso que voy a decir. Si saco 50 hojas y voy leyendo lo que puse, eso no es un cuadro, eso es otra cosa, ¿se entiende? Que es una de las maneras. El cuadro sinóptico lineal se le llama justamente porque empieza acá con una gran llave, yo hago así, pongo, supónganse, la célula, pongo acá, abro cuadro, y de ahí van saliendo todas las formas. Entonces se va desplegando de manera así, por eso se le dice cuadro sinóptico lineal. Es un poco complicado explicarlo así. Yo generalmente esto lo escribo en la pizarra, pero bueno. Espero que sepan comprender la situación en la que nos encontramos. Luego tenemos el cuadro sinóptico radial, que muchas veces se lo confunde con mapa conceptual, que es el cuadro, vieron que es el típico cuadrito del que salen varias flechas, y a su vez esas flechas están conectadas entre sí, porque en general se utiliza para el cierre muchas veces de una unidad temática, entonces muchas veces los temas están relacionados entre sí, y entonces las líneas, las flechas que van y vuelven, justamente me sirven para poder establecer la relación entre distintos conceptos dentro de una misma unidad temática. Va por ahí. Luego tenemos el mapa conceptual. Este mapa conceptual justamente que, como les decía recién, de los cuadros en general, tiene la idea de justamente de generar un impacto visual e integrar ideas. En el mapa conceptual, como su nombre lo indica, si estamos diciendo que es un mapa conceptual, es porque van los conceptos, pero no el concepto, sino las palabras clave de los conceptos. Va por ahí, que me permita a mí luego poder establecer, articular, y poder establecer determinada cuestión ahí como para establecer la relación que hay entre distintos conceptos, por ejemplo, dentro de una unidad temática. Por eso les digo, no todos los cuadros sirven para todo, algunos me sirven para una cosa y otros me sirven para otro. Y puede ser también que ninguno de ustedes se acostumbre al uso de los cuadros, eso también puede ser, no es que esté mal. Nosotros lo explicamos porque ustedes tienen que tener conocimiento de que esto existe, pero no significa que estén obligados a usarlo. ¿Estamos? Y por último tenemos la diferencia entre el resumen y la síntesis. ¿Sabe alguno cuál es la diferencia entre el resumen y la síntesis? ¿No? ¿Sí? Por mi parte no, profe, no sabría cómo diferenciar una cosa de la otra. Muy bien. En el resumen, son cosas que son parecidas, pero no es exactamente lo mismo. En el resumen, lo que se hace justamente, en la síntesis también, ¿no? En el resumen lo que se hace es, y en la síntesis, yo achico, acorto esto, que son 25 hojas, lo tengo que dejar en 3, ¿no? Supónganse. Entonces lo que yo hago es acortar la cantidad, achicar la cantidad de, para lo cual entonces tengo que tener bien claro, para diferenciar ideas principales e ideas secundarias, tengo que saber bien, porque si no meto la pata, si no está mal hecho el resumen, ¿estamos? O sea que esto que veíamos hace un rato, tiene que estar claro.
En el resumen, yo utilizo el lenguaje propio, es decir, que yo puedo, frente a un párrafo que me encuentro, con la idea de acortar la información, achicar la cantidad de información, quedarme con lo más importante de esto, yo puedo, en un párrafo, por ejemplo, dejarlo un poco más chico y entonces lo puedo rearmar usando mis propias palabras. Mientras que en la síntesis vendría a ser el equivalente de lo que se conoce desde el punto de vista de la computación, que es el corte y pegue. Yo tengo que recortar los aspectos principales, pero no cambio nada. Recorto los aspectos principales y los coloco dentro de ese trabajito que estoy haciendo para acortar y achicar. Por eso les digo, los dos implican acortar, achicar la información que tienen. Pero en uno, que es el resumen, yo puedo rehacerlo, inclusive utilizando mis palabras, mientras que en la síntesis no. Lo que hago es cortar y pegar, por eso les hago la analogía de cortar y pegar para poder dejar estas ideas principales respetando el formato original que tenga. Les pregunto, ¿está mal pedirle un resumen a un compañero? A mí me Se parece supone que no es del todo correcto por el hecho de que se altera mucho el concepto que cada uno tiene sobre el resumen. Quizás a él le parecía importante lo que para mí no lo era. Eso por un lado. ¿Quién más quería hablar? yo dije que no, o sea, que no me parece mal, porque si bien puede ayudarte, qué sé yo, a hacer tu resumen, o es como más rápido ya teniendo el resumen de alguien más, quizá te ayude a hacer el tuyo. No, Leímos no lo está que mal. Sí. estaba, leímos nuestra cosa o solo pedimos el resumen así, en vez de pasar por el proceso de la prelectura y todo eso. ¿Pedimos el resumen nomás o no? No sé si me No está explico. mal pedirle un resumen a un compañero, no está mal, no, tampoco nos vamos a venir a hacer acá los que, ay, no, las sales, por favor, no le voy a pedir. No, está bien pedirle. Pero tengo que tomar en cuenta un poco esto que decía el compañero recién. También tiene razón lo que decía la compañera, que a veces orienta, ver pero lo más importante que yo tengo que tener en cuenta cuando le pido un resumen a alguien es que el resumen va a estar hecho en función del conocimiento previo que el otro tiene. ¿Eso qué significa? Cuanto más conocimiento previo tengo sobre algo, menos información le pongo al resumen, porque no tengo necesidad de memorizarlo porque yo ya lo sé a eso. Entonces no lo pongo en el resumen, porque yo ya lo sé. Cuanto menos información previa tengo, más cargadito va a estar el resumen. Más información va a tener. Por eso, un poco en relación a lo que decía la compañera, es interesante por ahí ayudar como un orientador con el resumen, porque lo que yo tengo que ver es que de ese resumen, qué es lo que a mí me sirve y qué es lo que no. Entonces lo puedo usar como una orientación, el resumen. ¿Estamos? Pero no es que esté mal pedirle, no, para nada. Todos hemos sido estudiantes y sabemos perfectamente que a veces no nos dan los tiempos y lo tenemos que hacer. Lo que sí tengo que tener en cuenta es que cada uno va a hacer el resumen de acuerdo a la información previa que nosotros tenemos sobre este o estos temas. Eso lo tenemos que tener en cuenta siempre. Ustedes se van a fijar también que en el cuadernillo tienen una información referida a determinadas técnicas de estudio, como la SQR3, no sé cuánto, SQR3, que es un apunte anexo, que también está en el cuadernillo, tómenlo en cuenta, que son algunos consejos también interesantes que les pueden servir para, como técnicas, digamos, para mejorar, optimizar, digamos, la calidad del estudio. Y no se olviden que también están en el anexo las otras técnicas. Nosotros agarramos siempre las más importantes, pero las otras técnicas que son importantes, el subrayado, por ejemplo, la toma de apuntes, el mapa mental, la ficha de estudio, la lluvia de ideas, la ejercitación, todas esas que son técnicas que también son importantes y que les van a servir a ustedes
para alcanzar u optimizar de mejor manera el estudio que ustedes hagan. De todas maneras, siempre es una cuestión de ordenamiento, siempre es una cuestión de tener presente determinadas cuestiones y sobre todo es una cuestión de constancia, el estudio, de sentarse con ganas o sin ganas, pero bueno, o tratar de vencer justamente perdón, me picaba el ojo, tratar de vencer justamente estos obstáculos, uno de los cuales tiene que ver con la voluntad, ¿no? Porque más bien que es mucho más entretenido hacer otra cosa que sentarse a estudiar, eso desde ya. Bueno, ¿ya tienen más o menos si alguien va a trabajar con otro, como para ir sabiendo? Sí, profe, yo Así voy a los voy trabajar en grupo. anotando. Dígame. ¿Cómo se dice? Con Lean. Conmigo, con Leandro de Leonardi. Arroyo y de Leonardi. Perfecto. ¿Alguien más? Yo también, profe. Paz y José Saracho. Saracho. ¿Alguien más? Así yo ya el otro miércoles, yo ya voy a tener subidos los textos. Disculpe, ya le doy la palabra a Lucas. Yo ya voy a tener subidos los textos, se conectan 2 segundos y les digo, fulano, tal texto, fulano, tal texto. Les voy diciendo así, ustedes entran al campus virtual y hasta las 5:30 van a tener el plazo para entregarlo, subir a la plataforma, subir el trabajito. ¿Estamos? Bien. Diga, Lucas. El cara es Lucas y José Casas. ¿José quién? Casas. Casas. ¿Alguien más? Yo, profe, Salas Cabral Juan y Herrera Isaías. Bueno. Profe, lo que trabajamos individual, No hay problema, pero avisamos por necesito privado o saberlo. le decimos ahora. Sí, dígame ahora, necesito saberlo. Bueno, yo trabajo individual, Rivero Molina Bueno. Alexander. Yo también, profe, individual. Herrera Tello Juan. ¿Herrera? Tello Juan. Ah. Profe. Morales Cintia con Díaz Federico. Bueno, espérame un segundito. Morales. Cintia con Díaz Federico. Yo individual también, profe, lo hago solo, Taller González. González, bueno. ¿Alguien más, chicos? Yo, profe, Nicolás Sosa y Fátima Wassan. Disculpe, profe, que acabo de volver del baño. ¿Me podría decir por qué se están anotando para individual de grupo? Escúcheme, Mola, ¿sabe por qué no me voy a pelear con usted? Porque no me puedo pelear con su papá. Si no, lo retaría. Necesito saber quiénes van a hacer el trabajito individual o grupal de la semana que viene, del miércoles que viene, con el que vamos a cerrar el seminario de introducción a la vida universitaria. Puede ser de a 2 o individual. Profe, ahí en el chat le pusieron algo. Profe. Espere, que sé que está hablando Mola. Ah, no, bueno, gracias. Listo, ya veo si hay alguien o lo hago individual. ¿No sabe todavía? No. Se lo tengo que dar. ¿Ya la información esa? Bueno, digamos, si no, en el grupo de la comisión. López. Yo lo hago con Herrera Lucas, profe. Herrera Lucas. Profe, ¿hasta cuándo tenemos para confirmar los grupos? Póngale hasta yo el lunes voy a estar subiendo todo. Yo ya quiero que esté todo subido. Y Luis López, sí. Profe. Sí. ¿Podría explicar de vuelta cómo va a ser la modalidad de trabajo y de entrega? Sí, ahí le explico. Terminamos, quiero saber si hay alguien más que o no. Yo individual también. ¿Quién? Venegas. Venegas. Por ahora nadie más. Perfecto. Bueno.
Yo voy a subir unos textos, un montón de textos, y yo ya sabiendo con anticipación, el lunes que viene, el miércoles que viene, que es la última clase, nos vamos a conectar lo mismo a las 4:30. Franco Monla nos va a asistir para que a mí no me falte el micrófono y no me pase ninguna de esas cosas. Obvio, profe. Porque si no me va a dar un infarto con el Zoom. Bueno. Y entonces lo que yo hago, yo ya los voy a tener a los textos subidos y a la consigna, obviamente, de lo que tienen que hacer. La consigna en general, lo que les va a cambiar a cada uno de ustedes o a cada grupo, es el texto que van a trabajar, ¿se entiende? Bueno, entonces lo que voy a hacer ese día, les digo, bueno, supónganse, ¿no? El miércoles que viene a las 4 nos conectamos, 5 minutos nos vamos a decir, a Roger de Leonardo y van a trabajar el texto que dice tal cosa. Entonces ustedes entran al campus, buscan el texto, trabajan de acuerdo a las consignas que ya también van a estar subidas y van a tener tiempo hasta las 5:30 de la tarde porque van a tener tiempo hasta las 5:30 de la tarde porque a las 5:30 de la tarde termina y yo ya quisiera terminar porque además ustedes sé que después les vienen las últimas semanas, 2 semanas del curso de ingreso y después no tienen tiempo para dedicarle a esto, ¿se entiende? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Franco, ya expliqué que podía ser individual o de a dos. Bueno, sí, pero es mejor de a dos, porque puedes compartir ideas y hay algunos que pueden estar equivocados y otros no, y ahí se afilan más cosas. No, puede ser de a dos o individual. Profe, Ah, bueno, si hago individual nomás. Anoten ahí. ¿Y de profe, Leonardo? No, ¿quién es el que me dice que va a ser individual? ¿Usted, Franco? Mola, sí. Ah, perfecto. profe, ¿Qué? ¿me escucha? Sí. Por ejemplo, si es en el caso de grupos, ¿no? ¿Cómo, cómo se va a trabajar, digo yo? O sea, ¿de qué manera si es en grupo? ¿Qué sé yo? No sé, arreglen entre ustedes. El que va a ser de a dos, Pero, arreglen entre ustedes. o sea, nosotros entramos así al Zoom, usted nos dice el tema que nos tocó Y de y ahí, claro, salimos ustedes del Zoom. supónganse, pueden hacer un meet entre ustedes y lo van trabajando, por decirle, pero no tienen que estar adentro del aula para hacerlo. ¿Me Está bien. entiendes? ¿Y entrega uno por los dos o cómo? Por eso yo necesito saber los grupos. El que va a trabajar de bien. dos necesito saber, ¿se entiende? Bien. ¿Estamos? Sí. Bien. ¿Alguien más, chicos? Si no, por favor, yo el lunes voy a estar subiendo los textos y la consigna, así que les pido, por favor, necesito saber con anticipación, porque no... el miércoles que viene tienen, como les digo, es el tiempo de la clase para hacer el trabajo. No podemos estar viendo acá a ver quién tiene y quién no tiene grupo, y si lo van a hacer solo de a uno, de 500, de como sea. ¿Se entiende? Entonces, por eso necesito saber ahora. ¿Estamos? O mañana, pasado, no importa, antes del lunes. ¿Estamos? Bien. Está bien. Rivero Molina está. Córdoba Andrés. Fernández Samuel. Paz Pablo. Presente. Herrera Tello. Ya le dije yo. Herrera Isaías. Sí, profe, acá presente. Bien. Díaz Federico. Profe, presente. Venegas. Presente. Robledo Virginia. Vayan desconectándose a medida que los Presente. nombro. Bueno. Vergara Horacio. Flores Valentina. Presente. Díaz Uriel. Hugo Silva Tomás. Presente, profe. ¿Usted cómo va a ser? ¿No sabe todavía?
Vega Sofía. Presente. Sosa Nicolás. Presente, profe. Vera Mateo. Presente. López Luis. Presente. Herrera Lucas. Presente. Toledo Lourdes. Rodríguez Leonardo. Vega Caterina. Salas Cabral. Presente, profe. Saracho. Presente, profe. Mancuello Joaquín. Luques Imanol. Guasán. Presente, profe. Yurquina. Presente, profe. Tapia Gastón. Lo escribo en el chat, profe. Gastón. Sí, ahí está al lado mío. Gastón. Voy a poner ausente, lo lamento. Morales Profe, Cintia. puso presente Gastón en el chat y Morales presente. No debe tener micrófono. Recalde. Presente, profe. Córdoba Andrés. Alcaraz Lucas. Presente, profe. Arroyo Sebastián. Presente, profe. Todo Franco. Ponla Franco, ¿no? Ay, pero... Presente. Brizuela Carriz. Soria Franco, dije. Ah, No lo Soria. tengo a usted en este listado. ¿Eh? No sé dónde está, pero acá no está. A mí tampoco me nombró, profe. Ya lo busco en el otro listado. Brizuela Carrizo. Lanza Aldana. Presente, profe. Casa José. Presente, profe. De Leonardi. Presente, profe. Espérenme un cachito y no tengo más nadie. González Daniel, profe. Sí, pero yo no lo tengo acá. En mi caso, profe, yo estaba en la otra comisión y me cambiaron. Por eso capaz que está en la otra. Igual, si se fijan en el chat, está el presente que puse de la clase pasada. Bueno, profe, yo estaba antes de que lo nombre a Seba, Arroyo. Artaza. Y pero no lo tengo acá, Artaza. Sí me sabía nombrar antes, profe. Profe, disculpe. No sé si logró escucharme cuando dije presente, porque estoy con problemas con el micrófono. Saracho, José, Sí. por las dudas. Ah, listo, gracias, profe. Buenas tardes. Pero ¿por qué no lo tengo? No. Pero me llama la atención porque no los tengo.
Gómez, Ábalos, Ramírez, Saldi, Moreno, Dana, Francisco Ibáñez, Alessandro Chauque, Martínez, Montenegro, Chinori, Carrada. Paso, Vallevillo, Olivera, Valdés, Cortés, Hoyo, Flores, Canavidi, Montivero, Romero, Pérez, Lamas, Martínez, Ley, Sánchez, Gómez, Romero, Gaitán, Carrizo, Gómez, Moreno, Romero, Euster, Herratello, González, Mauricio, Porras, Carrizo, Luna, Heredia, Mola, Olivera, no es usted, Corso, Funes, Casa, Córdoba, Cortés, Castro, Muraro, Montero, Rodríguez, Nogueira, Ramos, Mancilla, Caro, Romero, Baigorri. No lo tengo. Ni a ninguno de los dos. Y acá atrás Estaba tengo Curra como a Diego. 2 nombres antes de Sebas. Antes de Sebas, Arroyo. No sabía nombrar a mí. 2 o 3 nombres antes de Sebas. Rivero, Córdoba, Fernández, Paz, Herrera, Tello, Herreras, Díaz, Venegas, Robledo, Vergara, Flores, Díaz, Vega, Sosa, Vera, López, Herrera, Toledo, Rodríguez, Vega, Sala, Saracho, Mancuello, Luque, Guasan, Yurquina, Tapia, Moral, Artaza, Emilio, acá está. Y ¿No se lo Artaza. habían nombrado? No Córdoba. la escuché, profe. Ah, bueno. Córdoba, Alcaraz, Arroyo, Soria, Brizuela, Lanza, Casas de Leonardi. Pero no lo tengo, Mola. Ahí le mandé el privado cuando puse el 24 de febrero, que fue la clase pasada, como la presente que pasó lo de Sebastián. Eso que Sí, no se que salió preocupe. de la clase. No se Y preocupe. bueno, No te preocupes, no te hagas problema. Bueno, Yo listo, estoy, profe, chicos, entonces. nos vemos el otro, sí. Nos vemos el otro miércoles, entonces. ¿Ah? nos vemos, profe. Chao, profe. Hasta luego.